Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo le pediría, si el pastor Gustavo nos quisiera guiar en oración, sería un honor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que permites en que estemos juntos para conversar de temas tan importantes como el que hoy nos ocupa. Y rogamos que la bendición del cielo esté presente entre nosotros, guiando nuestras mentes. Rogamos que los ángeles nos acompañen para proteger nuestras mentes, nuestras compañías, de modo que estemos atentos y absorbamos la información que sea para nuestra utilidad. Bendice a todos los hermanos, a aquellos nuevos que estén entrando también, y pedimos que guíes a Gerardo en la dirección de este grupo. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Hermana Claudia, Sí, buenas tardes, sí, buenas noches y bienvenida. Una preguntita. Usted es la que vive allí cerca de donde estaba el puesto de avanzada de Doru, ¿verdad? sí, Ah, ya me Sí. acordé de usted. Allá donde en su sitio estuvo el hermano Manuel y usted también acogió a la hermana María Elena. Cuando- ya. Ah, Ahora ya. nos acordamos. Ya. Nosotros hemos hablado antes, hermana, Sí. un tiempo atrás, pero no la conocía de vista. Sí. Sí, Sí, ahora me acuerdo, sí. habíamos hablado, sí, con la hermana María Elena Hurtado en su Hurtado. momento, que usted le ayudó a Sí, salir del Instituto Madison. Sí, Me acuerdo. Bueno, la verdad que es un honor tenerla de nuevo, hermana. ¿Sí? Y conocerla también. encantada también de conocer. Sí. Amén. Así vamos a aprender cosas de ustedes. Sí. Claro que Así sí. voy a aprender. Mis queridos hermanos, hoy vamos a Y tomar un tema. Sí, hermanita. cuando estaré en la finca, pues ahí como estoy más sola, así escucho también en Zoom con ustedes. Vale, gracias. Amén, amén. Vamos a comenzar un tema que siempre ha suscitado dudas, comentarios y, por supuesto, interpretaciones muy dispares. Es el tema de el sostén propio y lo que significa para la obra del Señor la partición de tanto las ofrendas como los diezmos. ¿Qué involucra? ¿Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad? ¿Son los hombres la que tienen la autoridad? ¿Es la conferencia general la que tiene la autoridad? Vamos a referirnos a este tema porque consideramos que es una... El hermano Francisco dice que tiene mala señal. Donde vale. está. Perfecto, entiendo. Bueno, vamos a hacer una copia, compartir pantallas, que es donde quisiera compartir citas de un libro que trata específicamente sobre este tema. Supongo que ustedes verán el título, Ofrendas, diezmos y el sostén propio. ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tomar del libro de los pastores Colin y Russell Standish, que hablan detalladamente. No he tenido, no tengo más tiempo para explayarme en este tema, porque hay mucho material para compartir. Pero vamos a compartir una diapositiva y creo que, como de costumbre, las 2 horas que nos quedamos nos van a faltar para la gloria del Señor. Amén. Nosotros sabemos que Cristo y todos sus discípulos son citas que he tomado del libro. Cristo y todos sus discípulos fueron obreros de sostén propio. Y su ministerio y ellos mismos fueron financieramente apoyados por donantes amistosos, como se evidencia por el hecho de que Judas fue su tesorero. O sea, ellos manejaban un cierto dinero necesario para cubrir los gastos básicos que involucraba el sostenerse para el Evangelio. En Lucas capítulo 8, de verso 1 al 3, vamos a leerlo. Lucas 8, del 1 al 3, leemos lo siguiente.
mujeres que sirven a Jesús. Y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús tenía un apoyo financiero de damas que habían sido ayudadas por él. Ellas conocieron el ministerio de Jesús y se involucraron en la medida de sus posibilidades de ayudar a esos hombres, tanto al maestro como a sus discípulos, en lo que ellas pudieran. ¿Sí? Después en Juan, capítulo 12, 6, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, verso 6 dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, habla de Judas, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Había gente que echaba dinero en esa bolsa. Gente que donde él llegaba se solidarizaba con la causa de Jesús. Como decimos nosotros, se ponía la mano en el bolsillo, en la cartera, ¿sí? Y volcaba en la bolsa y colaboraba. Ese era el modo, el método que ellos tenían para comer, para poder pagar. Hay lugares donde se menciona que también tenían que pagar impuestos, ¿sí? Y otros menesteres que era esencial para ejercer el ministerio. Y en Juan, el capítulo siguiente, capítulo 13, verso 29, leemos lo siguiente. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. No solamente Jesús de su ministerio personal junto con los discípulos recibía dinero, sino que ellos también ayudaban a gente muy pobre en la medida que, por supuesto, las posibilidades se lo permitían. Ellos no contaban con la ayuda financiera de lo que nosotros conocemos como el Sanedrín, ¿sí? Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no tenían lo que se dice la ayuda de parte de esta gente. ¿Viste? Acá se me da... Ahí. Ahí va. Mejor así. Jesús había escogido a un obrero de sostén propio para que lo bautizara. Antes de Jesús, en la época de Jesús, Juan el Bautista también tenía un ministerio de sostén propio. Aunque Juan el Bautista era un levita, pertenecía al real sacerdocio, ¿sí? Hebreo, fue conducido por el Señor a la obra de sostén propio en una forma similar a la de un número considerable de ministros que hoy en día son conducidos a la obra de sostén propio. Por ejemplo, en esta reunión, en este momento tenemos un ministro que está abocado a la obra del sostén propio, el pastor Contreras, ¿sí? Él ha elegido trabajar en la obra del Señor, en la viña del Señor, pero no dependiendo de los recursos de lo que nosotros conocemos como la obra de la conferencia general, sino de los recursos propios que él puede sustentarse o que el Señor le permite y ser ayudado por otras personas. Así hay muchos obreros y ministros que han decidido trabajar en lo que les llama la hermana Juárez la línea irregular. Ella le llama la línea regular a todos los obreros que dependen de la conferencia general, son obreros de nómina, como se dice, y son obreros que la iglesia adventista oficial reconoce como suyos y son dignos de tener un salario, ¿sí? Esos salarios salen de los diezmos de toda la congregación, mundial, por supuesto. Pero también hay un grupo de obreros que la hermana Juárez le llama a los obreros de la línea irregular, lo que acabamos de describir. En Mateo capítulo 3, ¿sí? Vamos a leer un poco la historia de lo que fue
Juan el Bautista, ¿sí? Que fue un hombre de Dios, obviamente Jesús mismo dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande que la obra que hizo el siervo de Juan el Bautista, primo de Jesús también, ¿sí? Mateo 3, voy a, exacto, que dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el ministerio de Juan el Bautista, nosotros tenemos el pueblo de la última generación, muchas lecciones que aprender. La sierva del Señor nos recuerda que su ministerio era, en cierta manera, un tipo del ministerio de la última generación, porque estaba también preparando la venida, no de la primera venida de Jesús, sino de la segunda venida de Jesús. Y lo debería hacer en la manera en que Juan el Bautista lo hizo, no teniendo, obviamente, contaminación con las ciudades. Él vivía en el desierto, su alimentación era la que el Señor le había aconsejado, porque él debía mantenerse santo o puro. Su vestido hablaba de él, la sencillez, y era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Este es un modelo de la última generación de los siervos del Altísimo, ¿sí? Y hablaba obviamente la verdad presente para ese tiempo. Era un fiel representante de lo que nosotros conocemos hoy como los hijos del Altísimo, que serán en su momento, ¿sí?, unas personas que tendrán las características que tuvo en su momento el profeta Juan. Muy interesante la vida de Juan el Bautista si uno la pone a analizarse a la luz de los testimonios y de la función que tuvo Juan y de la función. Juan es llamado el segundo Elías. Jesús mismo lo llama el segundo Elías. Y a nosotros se nos llama el tercer Elías. ¿Por qué? Porque en el primer Elías, el Tisbita, en la época de Acab, en la gran apostasía de Israel, Dios manda un espíritu a uno de sus profetas. Un espíritu que se le llama el espíritu de Elías. Pero ese mismo espíritu que sale del cielo, del trono de Dios, y toma a Elías el Tisbita, ese mismo espíritu lo toma a Juan el Bautista. Se llama el espíritu de Elías. Y Malaquías, en sus últimos versículos, menciona que el mismo espíritu que tomó a ellos dos, en forma simbólica, ahora tomará a todos los hijos de Dios de la última generación, denunciando el tipo de lo que sería en su momento Acán y Jezabel, o Herodes y Herodías, y esta vez Estados Unidos y la Iglesia Católica, como los reyes y la reina, que representa la Iglesia caída, y por supuesto a sus hijos o sacerdotes, en sendos casos, por la iglesia protestante caída de Estados Unidos. Es un tipo. Bueno, los hijos de Dios tomarán el mismo espíritu de Elías al final del tiempo, ¿no? Así como Dios utilizó obreros de sostén propio, los profetas, y obreros denominacionales, los sacerdotes, en su causa en los días de Israel, en la actualidad, Él ha provisto, el Señor, que los obreros de sostén propio y los denominacionales cooperen como brazos iguales de su divina misión. Es la voluntad del Señor que nosotros podamos y debamos trabajar unidos, porque estamos, como suele decirse coloquialmente, trabajando en el mismo equipo. No podemos pensar que somos rivales. No podemos tampoco pensar que tenemos una cierta primacía uno sobre el otro, para nada.
no debiera haber una rivalidad en ningún sentido, porque obreros somos. Y el Señor nos llamó a uno a una función y a otros a otra función. Pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. La obra del Señor, Él la comenzó, Él la continúa y Él la terminará. El asunto en la iglesia de Dios nunca ha sido obrero de sostén propio versus obreros denominacionales u obreros de la obra oficial adventista, sino la verdad versus el error y la justicia versus la injusticia. En eso sí tenemos que diferenciarnos, ¿sí? Aunque los obreros de sostén propio actuales no se declaran a sí mismos profetas, sin embargo, han sido llamados por Dios para realizar una obra fuera de la estructura de la conferencia general. Nosotros no estamos bajo la directriz, hemos decidido no estarlo, ¿sí?, de la conferencia general. En esta característica de su obra se comparan a los profetas de antaño. Los profetas no estaban bajo el liderato del sumo sacerdote o del colegio de los, llamémosle, rabinos o sacerdotes. Ellos venían con un ministerio independiente. Dios los mandaba directamente. Dios le decía a usted, tienen que hacer esto. Y ve a la casa de Israel. Y la voz de Dios se canalizaba tanto por la comunicación que había entre Dios y el santuario, a lo cual los sacerdotes ministraban, pero también Dios se expresaba a su pueblo por medio de los profetas. Y era voz de Dios. Y de profeta tenemos muchas características. Había profetas muy pobres, profetas que eran adinerados, profetas que tenían unas características diferentes una de otra, pero todos eran llamados por Dios. Y sabemos que ellos cumplieron mientras que se mantuvieron fieles en la línea de la obediencia a los mandatos del Señor. Tanto los sacerdotes como los profetas. Eran dos ministerios paralelos, dos ministerios que iban de la mano en el antiguo Israel. El ministerio del sacerdocio y el ministerio de los profetas. La hermana White usó el término como en el caso del apóstol Pablo, para referirse a aquellos que tienen recursos provenientes de un empleo secular para ser usados en caso de necesidad, pero que generalmente ministran de tiempo completo, financiados por recursos suministrados directamente por el pueblo de Dios y no necesariamente de la tesorería denominacional. Vamos a entrar a hablar un poquito, mis queridos hermanos, sobre lo que es puntualmente el ministerio de los puestos de avanzadas, en este caso porque nos atañe a nosotros principalmente los que estamos reunidos en este momento. Hay otros ministerios, ministerio de publicaciones, hay ministerio de salud, hay ministerio de evangelismos que se dedican exclusivamente, de los cuales la hermana White, lo vamos a leer en una cita después, ella está muy de acuerdo en que se pueda aportar, ¿sí?, sin que tenga que pasar por el visto bueno de ningún pastor, porque es la obra del Señor. Pero puntualmente vamos a tomar referencias, citas de la sierva del Señor que tienen que ver en su mayoría con la experiencia de la escuela Madison, que fue un gran baluarte educativo en el momento en que fue inaugurado, comienzo del siglo pasado, 1904, 1905, 7, 10, 1915, donde tuvo una muy, pero muy fuerte oposición de la iglesia, ¿sí? En su momento a la cabeza de la iglesia estaba el pastor Arthur Daniels, ¿sí? En todo ese tiempo hasta que la sierva del Señor fue al descanso, él siguió unos años más, pero fue uno de los principales cabecillas de la oposición, ¿sí?, ya abierta y deliberada para no apoyar el modelo educativo que el Señor le había revelado a la sierva del Señor, ¿sí? Entonces, no hay en esta congregación hermanos, una cita de la hermana White que dice, no hay en esta congregación hermanos que se establezca en Londres para trabajar por el maestro. Ella fue una vez a Inglaterra, a Estados Unidos, viajó a Londres, ¿sí? No hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio.
Es una pregunta que ella se hace en la nota biográfica, en la página 421. Es entre otros. Después hay una experiencia también similar a la que nosotros conocemos como los obreros del sur de Estados Unidos, del sureste, donde la obra estaba muy estancada, muy paralizada por el criterio tan estrecho de los dirigentes de la época. ¿Sí? Continúo leyendo y dice así: algunos creen que los líderes de la iglesia o pastores tienen la autoridad final para decidir este asunto. Pero este trabajo apoya la tesis de que la única autoridad aceptable es la que proviene de fuentes inspiradas. Nosotros como adventistas basamos nuestra creencia en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. No hacemos doctrina ni con los escritos de la hermana White ni con ningún otro escrito de ningún otro pastor. Nuestra única fuente de inspiración, fe y práctica son las Sagradas Escrituras. Amén. Y la palabra de Dios, de la cual la hermana White hace referencia explícitamente diciendo: no tomen mis escritos para dictar doctrina, vayan a la palabra de Dios. Entonces, no vamos a usar su opinión como doctrina, pero ella da una orientación basada en inspiración del Espíritu Santo y apoya en la última generación, al final del tiempo, apoya que la obra avance. Ese es el espíritu de la ley. Nosotros sabemos que la ley tiene llamémosle dos caras. No vamos a entrar a detallar mucho porque se nos va el tiempo, pero la ley tiene dos caras: la letra de la ley y el espíritu de la ley. Si nosotros vamos a querer estudiar la letra de la ley, tenemos que ir a los 10 mandamientos. Porque la letra de la ley dice: no esto, no aquello, no otro, y lo otro, y lo otro, no, y acuérdate. Esa es la letra, está detallado. Pero cuando a Jesús le preguntaron sobre la ley, él dio dos mandamientos que resumían, porque era el espíritu de la ley, que era: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tengas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se parecen estos dos decálogos? Son idénticos, es el mismo decálogo. Porque cuando tú no tienes dioses ajenos, no tomas el nombre de Dios en vano, y para ti solamente hay un solo Dios, y te acuerdas de guardar su sábado, tú no robas, tú no matas, tú obedeces a tus padres, tú no mientes, tú no deseas los bienes de los demás, quiere decir que el amor de Dios está en ti. Y el amor de Dios está para con tu prójimo también. La letra de la ley era una, pero el espíritu de la ley era otro. Los judíos en la época de Jesús y antaño, siempre ellos se caracterizaron por exaltar la letra de la ley, a tal punto que llegaron tanto a deformarla con tradiciones, ¿sí?, que exageraban el contenido de la letra. ¿Sí? Ellos ponían prohibiciones que Jesús mismo lo denunció y decían: ustedes enseñan como mandamiento de Dios doctrina de hombres, ¿sí?, por sus tradiciones. Que no se podía caminar, no se podía llevar carga, no se podía esto, no se podía aquello. Entonces dice: no, ustedes no han entendido. Dios le dio a ustedes la letra para que entiendan el espíritu de la letra. Y ellos no pudieron. De la misma manera, puede suceder al final del tiempo con este tema, entre otros, porque tiene que ver entre otros. Por ejemplo, el tema de la reforma pro salud tiene una letra y tiene un espíritu. La reforma del vestido tiene una letra y también tiene un espíritu. ¿Sí? El tema del diezmo se entiende, tiene una letra y tiene un espíritu. Vamos a ir desarrollándolo. Sigo leyendo. Nosotros creemos firmemente que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha establecido sobre el fundamento: no tenemos otro credo sino la Biblia. Nosotros seguimos siendo protestantes. Y creo que a esta altura del partido es la única iglesia que puede sostener el principio protestante de hace 500 y pico de años, cuando Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, si mal no recuerdo. Y ahí nace, oficialmente, nace la Reforma Protestante,
y después surgen los 5 solas y todo lo que conocemos que en la historia del protestantismo, también todas las iglesias sostuvieron estos principios al comienzo. Pero como fueron mutando, cambiando al paso de los siglos, la que conserva el espíritu protestante es la iglesia adventista, porque todavía conserva solamente la Biblia y la Biblia sola como fuente de fe y práctica. De ahí es que debemos pensar que si Satanás nos saca la Biblia como única autoridad, su batalla está ganada. Tarde o temprano nos terminaremos arrodillando delante de él. Él lo sabe. Pero si nosotros conservamos ese espíritu de protesta y de decir, no, no nos vamos a arrodillar ante el mundo o ante las tradiciones del mundo o ante las costumbres del mundo o ante los mandatos y decretos del mundo, obviamente conservamos el espíritu de protesta. Y eso es lo que nosotros sostenemos. Y también la Biblia y la Biblia sola es la base de nuestra fe y práctica. Estos son credos o puntos de vista inamovibles dentro de la iglesia adventista, oficialmente hablando. Hay pastores que no creen esto. Nosotros respetamos, no compartimos, pero es una realidad, ¿sí? Ellos se han acomodado a las costumbres y a las tradiciones modernas, o para hacerlo o decirlo de otra manera, son políticamente correctos. No vamos a ofender a los demás. Vamos a caerles bien, vamos a tratar de ganarlos, cuando en realidad ellos nos están ganando a nosotros, ¿sí? Pero bueno, no estamos de acuerdo con ellos, pero están. Pero la iglesia adventista en sus 28 doctrinas sostiene esto: no tenemos otro credo sino la Biblia. Si hay un pastor que no cree eso, será él con Dios. Pero oficialmente la iglesia adventista tiene este credo, y lo quiero hacer notar puntualmente porque hay muchas personas que dicen, no, que la iglesia adventista ya cayó, que es hija de Babilonia, que es la hermana de Babilonia, la prima de Babilonia, la sobrina de Babilonia, la nieta de Babilonia, no sé, algún parentesco con Babilonia. No es así. La iglesia adventista nunca ha sido Babilonia, ni comparada con Babilonia. La iglesia hizo cosas terribles. La iglesia de Dios, en su momento Israel, no el espiritual, sino el real, el de la antigüedad, hizo cosas terribles. Pero jamás los profetas la han llamado Babilonia. La han llamado apóstata, rebelde, dura de cerviz, ¿sí? Pero sigue siendo el pueblo de Dios hasta que terminó su tiempo de gracia. Cuando se terminó las 70 semanas en el año 34, con la muerte de Esteban, Dios desechó por tanta apostasía a ese pueblo y levantó el remanente que quedó de ese pueblo de Israel, que fueron los 120 del aposento alto, y todos los que creyeron en él. Y ahí se abrió otra vez el pueblo de Dios, continuó sobre la tierra, pero bajo otra perspectiva. Ahora era un pueblo espiritual, donde ya no había nacionalidad que valga. Ya no estaba relevante el tema de la circuncisión, el tema del sacrificio anual, el tema del santuario. No, eso ya había quedado obsoleto. Y al día de hoy han pasado casi 2000 años y Dios todavía mantiene un pueblo en esta tierra que sigue practicando lo que nosotros conocemos como un así dice Jehová. Y es la iglesia adventista del séptimo día. El que no crea eso, él o ella con Dios. Pero este pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros, no hablo de templos, no hablo de una organización, si bien la organización contiene las doctrinas de la iglesia adventista, la iglesia espiritual somos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nosotros formamos cada uno un pequeño ladrillito en el gran edificio, que el fundamento clave, poderoso, básico y más importante es Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro Señor. Él es el fundamento y Él es el fundador de la iglesia. A Él le debemos toda nuestra lealtad, ¿verdad? Entonces, el rechazar la palabra de Dios en favor de la palabra del hombre se llama catolicismo.
en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XIX. Eso se llama cambiar de lealtad. La hermana Juárez menciona y dice, Dios permite que las voces que han sido tan rápidamente alzadas para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el conducto señalado en Battle Creek, hoy sería Maryland, Washington, ¿sí?, no serán escuchados. Las personas a quienes Dios ha concedido sus recursos son únicamente responsables ante Él. Tú no eres responsable ante la conferencia ni ante el pastor de tu dinero. Ni el pastor es responsable por tu dinero. Tú eres responsable ante el Señor, porque es el Señor el que te dio esos recursos. Y tú debes administrarlos según el criterio que el Señor quiere que tú tengas, basado en la autoridad que Él te da a ti de manejar los recursos que Él te concedió. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, estudiar este tema. La iglesia, el pueblo de Dios, el remanente, perece en su propósito y obra porque no hay fondos. La gente no quiere apoyar. ¿Por qué? Bueno, porque hay mil razones, muchas razones, pero una es la falta de educación, la falta de información. Estamos educados o estamos mal educados por la corriente general que se ha suscitado siempre dentro de la iglesia adventista. Dice la sierva del Señor, es su privilegio brindar ayuda y asistencia directa a las misiones. Nosotros tenemos el privilegio. Por eso siempre digo, hermano, cuando tú quieras ayudar a alguien o nosotros poner nuestros recursos a la disposición de la obra del Señor, nosotros estamos llamados a gozar de un privilegio, de poner nuestros recursos para que la obra avance. Si bien es cierto que la obra debe avanzar, avanzaría mucho más si nosotros hiciéramos caso a este tema tan importante. Voy a continuar y dice así. El verdadero papel de los ministerios de sostén propio. El consejo de la hermana White hace un entero énfasis en el trabajo mancomunado de los obreros denominacionales y de sostén propio, en lugar de que uno ejerza coerción sobre el otro. El modelo que la sierva del Señor ha dado para ser seguido tanto por los obreros denominacionales, los obreros pagados por la conferencia general, ya sean uniones, sean conferencias, sean asociaciones, sean iglesias, todos esos dependen de un solo órgano, que es la conferencia general, y después están los otros, que es lo de sostén propio, ¿sí? Dice así, como lo de sostén propio, después de todo es el plan de Dios que nuestros primeros líderes se hayan acercado considerablemente a seguir estos consejos. Aunque no los aceptaban de lleno, puede ser visto en las decisiones tomadas por la sesión de la Conferencia General de 1909. Resulta que en el comienzo del siglo XX, esto es historia denominacional, esto ha pasado. No es un escrito ideal de lo que pudo, no, esto sucedió. Se llegó a un acuerdo en el año 1909 a raíz de la escuela Madison. Resulta que la escuela Madison es un llamado de Dios a través de la sierva del Señor a la iglesia adventista para que por fin tomara un modelo educativo que el cielo quería para toda la generación adventista en todo el mundo. Si la conferencia general hubiera tomado ese modelo educativo, hoy el mundo sería otro. La iglesia oficialmente nunca lo quiso, no lo adoptó, las decisiones fueron de hombres, obviamente, los presidentes, los secretarios de la conferencia general no estaban dispuestos al sacrificio que significaba, ¿sí?, apartarse del mundo y de las reglas del mundo para someterse a una guía divina y avanzar por fe. Pero leamos lo que pasó en ese año. Dice así, recomendaciones de la Conferencia General.
Considerando que la parte sur de los Estados Unidos y las misiones de campo ofrecen muchas oportunidades para la obra escolar de sostén propio, esto a raíz de que quien comenzó esa obra escolar de sostén propio en el sur de Estados Unidos fue el hijo de Elena de White, el primero que se tiene noticia dentro de la iglesia adventista de abrir un ministerio de sostén propio. Se llamaba Edson White, ¿sí? Este pastor había comprado una barca con sus recursos y como no tenía otra manera, él imprimía, tenía una pequeña imprenta en la barca y hacía una obra misionera de sostén propio con los recursos que él podía juntar. Su mamá le ayudaba, la sierva del Señor, para repartir literatura y habría iglesias y habría pequeñas escuelas a los habitantes del sur de Estados Unidos, de lo que hoy conocemos como Illinois, Alabama, Mississippi, toda esa zona de la gente de raza negra, ¿sí? En el norte de Estados Unidos, donde estaba la Conferencia General, Nueva York y más arriba, estaba la gente blanca. Pero en el sur estaban los estados que se consideraban estados católicos, no protestantes, ¿sí? O dominados por mayoría católica. Entonces la Conferencia General decía, no, ahí no nos metemos, no queremos ayudar ahí. Pero el hijo de la hermana White avanzó mucho con el evangelismo y esta obra, la hermana White siempre, de acuerdo con los mismos términos que el Señor le había mencionado, debía avanzar, porque había hombres de color, morenitos, y pastores blancos que estaban haciendo obra misionera en esos territorios, pero la Conferencia General, por la diferencia de cultura católica protestante en esa época que era muy pronunciada, no lo querían ayudar económicamente, no lo sostenían a los pastores. Entonces ellos se buscaban la vida como podían. A lo cual el hermano, el pastor Edson White también colaboraba. Ese es un punto de referencia. Entonces, y considerando que no pocos de nuestra feligresía están planeando llevar a cabo esta línea de trabajo y considerando que una estrecha relación amistosa debería existir entre la obra organizada de la denominación y estas escuelas de sostén propio, por lo tanto, recomendamos, esta es una recomendación de la Conferencia General del año 1909, recomendamos, ¿sí? Perdón. Que los departamentos educativos de nuestra obra organizada, donde estas escuelas estén ubicadas, hagan provisión para su representación en los departamentos educativos de la asociación, ¿sí? O sea, que las incluyan. Que los departamentos educativos asistan en la selección de aquellos que deberán ser estimulados a entrar en esta línea de la obra. Que los inviten a trabajar, busquen más gente para esta obra. Que se apruebe a aquellos seleccionados que necesiten asistencia financiera, de manera que aquellos a quienes se soliciten fondos sepan a quienes ayudar. Que se identifique a las personas que están en situaciones límite económicamente hablando y que se les preste ayuda. Que la obra organizada ayude en ubicar dichas escuelas y aconseje en el gasto de los fondos obtenidos de nuestra feligresía. Que los hermanos de la iglesia se involucren también en ayudar en este proyecto. Que los más estrechos lazos de simpatía y comprensión se mantengan entre estas escuelas de sostén propio y nuestra obra organizada. Que no haya conflicto. Que los departamentos educativos sean estimulados a colaborar con estas escuelas de sostén propio para que se rinda la mayor ayuda posible para el logro de los mejores resultados. Recomendamos adicionalmente que nuestras asociaciones más fuertes busquen y animen a personas precisas para que emprendan esta obra de sostén propio y los obreros así seleccionados sean animados a proseguir un curso de instrucción en el Instituto de Agricultura de Nashville, que 20 años después sería llamado la Escuela Madison. Era el mismo colegio, solo que cuando se abrió no se llamaba Escuela Madison, la localidad se llamaba Madison. El escuela se llamaba el Instituto de Agricultura
de Nashville, ¿sí? Entonces, la Conferencia General y la Asociación del Sur están realizando esfuerzos especiales para ejecutar estas instrucciones. Este es un boletín de la Conferencia General del año 1909, página 373 y 372. Entonces, puntualmente sobre los puestos de avanzada, que nos compete ahora comentar, este es un modelo educativo. Nosotros lo hablamos en la primera de nuestras reuniones, lo que es un puesto de avanzada, en la finalidad de lo que es un puesto de avanzada, es lograr que nosotros podamos tener algo que hoy ninguno de nosotros tiene, un carácter perfecto. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá a buscar una iglesia perfecta, sin mancha, pura, inmaculada. Hoy, si Jesús tuviera que venir, no está preparada la iglesia. La iglesia tiene que elevar su santidad a un grado tal que hoy por hoy es desconocido por nosotros. Tenemos que afrontar muchas crisis, muchas prohibiciones, persecuciones, martirios, para que la iglesia se pula a sí misma y empiece a brillar. Y más crisis y más persecución y más martirio, más se va a pulir y más va a brillar, hasta que saque todas las impurezas que tiene en el carácter de todos sus integrantes. Esa es la iglesia que el Señor va a encontrar en su segunda venida. Por eso los puestos de avanzada es un método de Dios para que nuestras almas puedan trabajar en la obra y en el método que el Señor ha designado. Ya sea agricultura, fuera de las ciudades, evangelismo, sostén propio, trabajo de oficio, lo que sería la obra médica misionera, la reforma pro salud, etc. Todo eso en conjunto va a producir, junto con lo que sería esto de las puertas para dentro de un puesto avanzada, pero paralelo, puertas afuera, con crisis afuera, a nosotros nos va a producir un reavivamiento y una reforma, hermano, como no tenemos idea. Esa es la iglesia que el Señor va a encontrar. El que nosotros lleguemos a estar allí, el Señor lo sabe. Tenga misericordia de nosotros. Amén. Pero el Señor encontrará a esa iglesia cuando venga en su segunda venida. Y no otra. No encontrará esta. Estamos todo mezclado. La iglesia de la Odisea habrá desaparecido. Pero el Señor encontrará. Entonces, para que el Señor llegue a encontrar eso, la iglesia tiene que poner de su parte. Esta carta en el año 1907, la hermana White escribió la siguiente carta al profesor Percy McGann. Percy McGann fue el cofundador junto con el pastor Edward Sutherland. Fueron los dos hombres que el Señor designó para que acompañaran a la hermana White en el proyecto de la escuela de Madison, o el modelo educativo, ¿sí? Nunca la hermana White menciona en sus escritos que la escuela de Madison era para que nosotros nos refugiáramos de la plaga y de la ley dominical y del que no hay dinero para comprar ni para vender, ni prohibido por la prohibición de poder comprar alimentos, etc. No. Habla sobre un modelo educativo para perfeccionar nuestros caracteres. Ese es el modelo educativo que el Señor quiso siempre para la iglesia adventista. Pero como la iglesia adventista no lo aceptó, la hermana White fue llamada a hacerlo por otro lado, digamos por la línea por fuera de la iglesia. Pero seguía siendo adventista, seguía siendo cristiano, seguía siendo de Dios. Era el modelo original. La conferencia no lo aceptó, entonces ella dice, bueno, vamos a hacerlo por fuera. Y ahí surge el concepto de escuela de Madison, ¿sí? Entonces la carta le decía a este pastor, algunos han tenido la idea que debido a que la escuela de Madison ahora no es propiedad de una organización de la asociación, no debería permitírsele a aquellos que están encargados de dicha escuela solicitar a nuestra feligresía, a los hermanos de iglesia, por los recursos que son grandemente necesitados para llevar a cabo su obra. Algunos piensan, dicen, no, esto como no están con nosotros, ni se le ocurra acercarse a nuestras iglesias para ir a pedir dinero. Lo que dice la hermana Juan.
Esta idea necesita ser corregida. En la distribución del dinero que proviene de la tesorería del Señor, usted tiene derecho a una porción tan ciertamente como aquellos conectados con nuestras empresas necesitadas, las cuales son ejecutadas en armonía con la instrucción del Señor. Los pastores Sutherland y Magan, los dos, uno era el rector del colegio, el otro era el director. Ellos tenían la costumbre de salir por varios meses a todos los campos misioneros que podían llegar y recolectar fondos o recolectar donaciones, no solamente dinero. Hay personas que decían, mire, yo tengo madera y se podía formar pupitres, se podían hacer camas, se podían hacer muebles. Bueno, yo tengo un caballo que lo quiero donar y bueno, ese caballo puede servir para que tire un arado. Es decir, donaciones que servían. Entonces ellos salían a recolectar porque obviamente no tenían el recurso. Y esto a veces demoraban varios meses. Entonces, estos hombres a veces cuando llegaban a los campos misioneros adventistas se encontraban con una oposición abierta y se desanimaban. Y estaban ahí y la hermana White en inspiración les animaba. O sea, no se desanimen, sigan trabajando para la obra del Señor porque esta es la obra del Señor. Hermano, a nosotros no. Vamos a contar de nosotros porque nosotros somos tres. El Señor nos ha bendecido con este lugar y al comienzo, hace 3 años y un poquito más que estamos acá, 3 años y 8 meses, hemos comenzado a recibir donaciones, no mucho dinero por supuesto, pero sí donaciones, las cuales nos sirvieron para comprar materiales. Y hemos hecho la reforma que teníamos que hacer. El Señor nos asistió. A raíz de la publicación de dos videos de una de las personas que conformaban esta comisión, con Nelson Berrú de por medio, las donaciones dejaron de llegar. Pero los gastos siguen. Entonces estamos, como decimos nosotros, en números rojos. El Señor no nos hace falta que comer, ¿sí? Pero no podemos avanzar lo que antes queríamos avanzar. Se han comprado ventanas, se han comprado puertas, se han comprado otros elementos, cerámica para poner en el baño, azulejos, etcétera, y otros trabajos que hay que hacer, pero no tenemos para completarlo, y obviamente este servidor, que era el único albañil, yo no puedo hacer ahora trabajo pesado por mi rodilla, que me he dañado la rodilla tanto, con tanto trabajo y esfuerzo físico que me ha tocado. Acá el hermano José Antonio y mi esposa son testigos. Sí, sí. Entonces, en este momento, hace unos 2 meses atrás, nosotros compramos una impresora, porque comenzamos a distribuir material. Hoy fuimos también a León a repartir, hemos repartido bastante material, hermano José Antonio, libros, folletos, Camino a Cristo y Conflicto de los Siglos, y se han repartido, pero ese material en un momento se compró con el apoyo financiero del hermano José Antonio, pero obviamente él tiene una pensión, nada más, ¿no? Entonces, falta, y bueno, se compró la impresora, menos mal que estaba en garantía y la devolvimos, porque queríamos imprimir unos folletos, lo hicimos, folletos sobre la reforma pro salud, ¿sí? Y en papel A3. Y preciosos, sí. Grandes. Muy interesante. Sí, este servidor lo diagramó y todo, pero no hemos tenido suerte con la impresora y la impresora se devolvió. Recuperamos el dinero está separado, ¿sí? Pero queremos comprar otra impresora y no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto para terminar de juntar el dinerito para poder comprar una impresora. Y estamos esperando alguna donación, bueno, el Señor dirá. Pero esa es la obra, por ejemplo, lo que le pasaba a ellos también, en su contexto, ellos querían poner ciertas cosas, poner un dormitorio para los jóvenes, un dormitorio para las mujeres, un dormitorio para los empleados, o ampliar la cocina, o poner, en vez de una cocina, poner 2, porque hay que poner muchas ollas, porque hay mucha gente para comer, etc. Todo eso genera un gasto obligatorio que se debe tener, ¿no? Acá hay muchas cosas que tenemos que todavía seguir trabajando en la remodelación de este lugar, especialmente la parte estética. Todo lo demás prácticamente ya está hecho, ¿no? Lo que sería la instalación de las tuberías de agua, las tuberías de corriente, de luz, lo del gas,
Estamos prácticamente todo eso, pero falta tapar las paredes y todo eso, pero eso es un gasto. Y nosotros estamos ahí luchando, obviamente decimos, bueno, el Señor hasta acá nos ayudó, pero por otro lado faltan brazos. Es decir, los recursos no solamente son dinero, ¿sí? El dinero ayuda mucho, pero ¿de qué sirve el dinero si no tenemos personas que vengan a trabajar también? Por ejemplo, se podría contratar a personas, nosotros lo hemos hecho en su momento, ¿sí? Pero esta es la obra del Señor. El Señor desea que, porque acá lo que estamos haciendo es para que vengan personas y ya encuentren una comodidad, encuentren una ducha con agua caliente, encuentren una mesa y una silla para poder sentarse a comer, encuentren un dormitorio en el cual dormir, ¿sí? Y estas personas, si vienen para servir al Señor, se merecen una cierta comodidad, ¿se entiende? Entonces, bueno, así era en la escuela de Madison, y los pastores salían y le hacían la guerra. Sigo leyendo. Dice así, esta idea necesita ser corregida. En la distribución del dinero que proviene de la tesorería del Señor, usted tiene derecho a una porción tan ciertamente como aquellos conectados con nuestras empresas necesitadas, las cuales son ejecutadas en armonía con la instrucción del Señor. El Señor Jesús un día llamará a cuentas a aquellos que amarraron sus manos para que resultara casi imposible que usted se moviera en armonía con el llamado del Señor. La plata y el oro es mía, y el ganado sobre 1000 montañas, dice la palabra del Señor. Usted y sus asociados no son novatos en la obra educativa. Y cuando se vean en urgencia de recursos para adelantar su obra, usted tiene tanto derecho a solicitarlo como otros hombres a presentar las necesidades de la obra en la cual están involucrados. El hermano Juez ponía a la misma altura el modelo Madison como el modelo de Loma Linda, o el modelo de Battle Creek, o el modelo de Avondale, en el Colegio de Australia. Era la obra educativa del Señor. Y ella les animaba a los pastores, no se desanimen, ¿sí? La siguiente dice, ha hecho usted mucho en el pasado para atraer recursos circulantes en la obra de Dios. Y ahora usted no debe sentirse perturbado al tener que aceptar dádivas y ofrendas voluntarias, porque los necesitará en la obra de preparar jóvenes para trabajar en la viña del Señor. Al realizar esta obra en armonía con el llamado del Señor, no debe usted mantenerse en una tensión constante para saber cómo conseguir los recursos necesitados para seguir adelante. Eso es un poco un consejo para nosotros también. A veces hablamos con el hermano José Antonio, con mi esposa. Nosotros avanzaremos en la medida que el Señor permita que avancemos. En esta obra, ojalá nosotros tenemos espacio, lo hemos dicho en otras oportunidades, para hacer entre 10, 12 dormitorios, mínimo, más los 3 o 4 que ya están hechos. Y el espacio está, y todas las comodidades, lo que sería la calefacción, se pueden poner luz, agua, calefacción, todo en esos lugares. Pero el espacio, hay que hacer las comodidades. Eso involucra donación, involucra trabajo para que vengan personas. Pero es la obra del Señor. Nosotros somos apenas siervos del Altísimo. Dice así, el Señor prohíbe el levantamiento de muros y vallas alrededor de obreros de experiencia que están fielmente ejecutando su parte señalada por Dios. El Señor prohíbe que a estas personas se le pongan obstáculos. Mucho tiempo precioso se ha perdido por las normas y restricciones de origen humano que a veces han sido colocadas por encima de los planes y objetivos de Dios. En nombre del Señor, yo apelo a los obreros de nuestra asociación para que fortalezcan, apoyen y trabajen en armonía con nuestros hermanos en Madison, quienes están realizando una obra señalada por Dios. Esto está en la Spalding y Magan, las colecciones, en la página 411 y 412.
Y en los testimonios especiales, serie A, la hermana White menciona lo siguiente con respecto a la idea esta, ¿no? Dice, este último párrafo ofrece un apoyo poderoso al principio por el cual los hombres de la denominación son llamados a trabajar en armonía con la obra de sostén propio y viceversa. Nosotros en armonía con ellos y ellos en armonía con nosotros. Estamos en el mismo equipo, mis queridos hermanos. Seguimos a un mismo Dios. Esperamos la misma lluvia tardía. Buscamos una misma santidad. ¿Por qué debemos pelearnos? ¿O por qué debemos rivalizarnos? ¿O por qué debemos neutralizarnos? No, nosotros no vamos a dejar que ellos crezcan. Tenemos que ser nosotros. No, es la obra del Señor. Nosotros estamos para predicar el mensaje de los tres ángeles en santidad. Y lo de la denominación igual. Nosotros estamos para ser fieles portaestandarte de las normas que el Señor estableció para el tiempo del fin. Guardadores del sábado, guardadores de la reforma pro salud, guardadores del buen vestir, entre otros hábitos y costumbres correctos. Ellos, los de la denominación, también. No debiera existir nada que se nos oponga o que cada uno trate de neutralizar o minimizar al otro. La hermana White siempre vio a los obreros de sostén propio y denominacionales trabajando juntos, no el uno trabajando bajo la dirección del otro. Es importante reconocer el asunto enfatizado en esta carta. Las instituciones de sostén propio tienen derecho a una porción de los recursos de la tesorería del Señor. El doctor Ralph Larson, el autor de este libro, ha descubierto más de 160 citas donde la hermana White incluye los diezmos bajo el término medios, los medios de Dios, los medios que el Señor ha separado, los medios que el Señor ha determinado o ha designado para que la iglesia use. A manera de ilustración presentamos una de esas citas y es la siguiente. Usted que ha estado reteniendo sus recursos de la causa de Dios, lea el libro de Malaquías y vea lo que está dicho ahí respecto a diezmos y ofrendas. Esto está en Testimonios Especiales, serie A. A pesar de las constantes cartas que la hermana White le había escrito al pastor Daniels, que si bien es cierto, tenían una relación formal, pero nunca llegaron a ser buenos amigos, lamentablemente. Y a otros sobre este asunto, en el año 1908, los miembros del Comité de la Conferencia General demostraron su falta de entendimiento respecto a la necesidad de la liberalidad. En consecuencia, el Comité de la Conferencia General votó aplicando restricciones sobre aquellos que solicitaban fondos para necesidades valederas. Mientras que estas acciones fueron dirigidas contra instituciones denominacionales, eran también seguros que había tenido su impacto sobre los ministerios de sostén propio. Y aquí habla una cita en la Review and Herald del año 1908 que dice así: resuelve que cualquier empresa especial por la cual se solicitan donaciones de la gente, primero debería recibir aprobación de la Conferencia General, primero, y la asociación en cuyo territorio se realiza dicha empresa, segundo, y que cualquier persona enviada a solicitar dichas donaciones, primero, reciba credenciales apropiadas de la asociación de la cual procede y se hagan arreglos satisfactorios certificados por escrito con la asociación y la misión local donde él desea realizar su solicitud antes que inicie su labor. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Esto quiere decir que la iglesia resuelve que si aquel que quiera trabajar de una u otra manera debería tener por escrito la aprobación de los líderes de la iglesia y que todo dinero, todo recurso que se pudiera conseguir, primero no lo pidiera este hermano o hermana, sino que todo pasaría por la administración de allá arriba. O sea, era una autoridad vertical.
Primero arriba, después el que sigue, después y al final, si ellos van a determinar lo que tú vas a hacer. Esto ha sido un gran impedimento para el avance de la obra en todo el tiempo. No era, vamos a leer esta cita próximamente, el plan de Dios que se administrara de esa manera los recursos del Señor. No son recursos de la iglesia, son recursos de Dios. Si tú, mi querido hermano, das, como lo comentamos la vez pasada, tú mismo te ofreces en ofrenda santa y agradable a Dios al altar del Señor, quieres consagrar tu vida, tú estás diciendo al Señor, Señor, yo ya no quiero ser mi dueño, quiero que tú me dirijas. Si tú dedicas tu tiempo, tu influencia, tus recursos en el altar del Señor, eso ya deja de ser tu tiempo, deja de ser tus recursos, deja de ser tu influencia para que el Señor santifique todo lo que tú ofreces y que Él lo haga provechoso, lo haga santo para que Él pueda usarlo. Por eso nosotros tenemos el caso de Hechos capítulo 5, fin del capítulo 4, Esteban dona su heredad y la da a los apóstoles. Y en el capítulo 5 vienen Ananías y Zafira y ellos donan también una propiedad, una heredad, pero no la dan, dijeron que la iban a dar completamente y se quedaron con la mitad o con un vuelto o con lo que fuera, no sé, pero se quedaron y escondidos. Y el Espíritu Santo dijo, ustedes no entendieron esto. Ustedes no pueden trabajar a media con el Señor, y mucho menos a través de mentiras. El Señor no trabaja con personas así. Y como estaba el Espíritu Santo presente en medio de ellos, el Espíritu Santo no le perdonó a ese matrimonio. Por una mentira, hermano, por una mentira, ellos tuvieron que morir. Porque donde estaba el Espíritu Santo tenía que haber santidad y temor de Dios. Porque si eso se dejaba pasar, todos los demás iban a hacer lo mismo. Ah, bueno, yo voy a dar un poco, pero me quedo, yo voy a dar un poco, me quedo. No, no. La obra del Señor es sagrada. Es muy importante que nosotros entendamos que la obra del Señor es el campamento de Jehová, es sagrado porque Dios está en medio de ellos. Amén. Amén. Y nosotros debemos entenderlo esto. Por eso cuando hablamos de diezmo, de ofrenda o de pactos, es para el Señor. Que a través de la iglesia que nosotros creamos, que es el canal adecuado, es otro tema, pero es del Señor y para el Señor, para su obra. Que lo administre la misión, la conferencia, la iglesia local, etcétera, los diferentes departamentales, eso es otro tema, pero tú no lo das para ellos, tú lo das al Señor. Y tú debes confiar que el Señor va a recibir con agrado si tú eres un dador alegre. Tú lo das con alegría, no con tristeza ni por obligación. Y eso es importante que nosotros entendamos la diferencia. Voy a seguir leyendo. Esto ya lo leí, ¿no? Vamos a seguir con otro. Dice, la hermana Juárez prestamente respondió a este dicto absurdo, lo que acabamos de leer, y poco práctico. Su respuesta fue enfática y inequívoca. ¿Qué es lo que dijo la hermana Juárez con lo que acabamos de decir? Ella dice, cuando leí la resolución publicada en la Review, colocando tantas restricciones sobre aquellos que pudieran ser enviados a recolectar fondos para la construcción de instituciones en campos necesitados y destituidos, me entristecí por las tantas restricciones. Tan solo puedo entristecerme porque a menos que se derrame la gracia convertidora de Dios a las asociaciones, se pondrá en práctica un curso de acción que acarreará el desagrado de Dios sobre ellas. Hemos tenido suficiente del espíritu de prohibición. Esa es la respuesta de la hermana Juárez, que primero se tiene que pedir a la asociación, después a la misión, después ellos tienen que decidir, después vamos a ver si hay plata para ti, o para el sueldo de aquel, o para esto o para aquello. No, tantas restricciones no.
Se me han hecho representaciones de una obra que no lleva las credenciales divinas. Las prohibiciones que están por establecerse impiden que salgan a trabajar aquellos que irían a advertir a la población de las ciudades acerca de los inminentes juicios. En caso de que se removiera a todos, ninguno debe ser impedido de presentar el mensaje de la verdad presente al mundo. Fíjense, vuelvo a leer, mis queridos hermanos. Ninguno debe ser impedido de presentar el mensaje de la verdad presente al mundo. Permita que los obreros reciban sus directrices de Dios. Cuando el Espíritu Santo impresiona al creyente para realizar cierto tipo de labor para Dios, déjele el asunto a él y al Señor. Amén. Amén. Esta es la respuesta que da la hermana White a la resolución de la conferencia en su momento, 1908. La resolución publicada en la Review and Herald del 14 de mayo es aún más sorprendente cuando nos damos cuenta de cuán enfática fue la hermana White cuando escribió a los hermanos tan solo unos meses antes. Y ella escribió: aquellos en nuestras asociaciones que han sentido que tienen toda la autoridad para prohibir la recolecta de recursos en cierto territorio, yo les diría, este asunto me ha sido presentado repetidas veces. Ahora presento mi testimonio en nombre del Señor a aquellos a quienes corresponde. Donde quiera que se encuentren, retengan sus prohibiciones. La obra de Dios no debe ser impedida. Dios está siendo fielmente servido por estos hombres y ustedes han estado observando y criticando. Ellos temen y honran al Señor. Son obreros conjuntamente con Dios, con Él. Dios les prohíbe que coloquen cualquier yugo en el cuello de sus siervos. Es privilegio de estos obreros aceptar regalos o préstamos que puedan invertir para ayudar a realizar una obra importante que necesita ser hecha. Esta maravillosa carga de responsabilidad que algunos suponen que Dios les ha concedido con su posición oficial nunca le ha sido otorgada. Es decir, esa resolución, dice la hermana White, es invento de ustedes. Dios no le da a ustedes esa autoridad. Si los hombres estuvieran parados firmemente sobre su alta plataforma de la verdad, nunca aceptarían la responsabilidad para elaborar normas y regulaciones que impidan y menoscaben los obreros escogidos de Dios en su obra para la preparación de misioneros. Que esto era lo que sería la escuela de Madison, que preparaba misioneros. Hay otro aspecto, queridos hermanos. Antes que nada, a que quiera hacer una consulta o un comentario, siéntase libre de hacerlo. En los días de la hermana White, a ver, el pastor levantó la manita. Pastor. Sí, en la diapositiva anterior hay una referencia, pero no se aprecia bien. Si tú pones allí en la página anterior, Sí. en la parte final. Vamos para atrás. 6 de enero de 1908. Voy a compartir esta pantalla. Un minutito, por favor. De la Review and Herald, ¿verdad? Sí. Elena White, carta a aquellos que con responsabilidad en Washington y otros centros, fechada el 6 de enero de 1908. ¿Sí? Perfecto. Lo pueden ver, ¿no? Sí. Ahí subí un poquito este es PowerPoint, porque PowerPoint lo puedo cambiar. Ya la foto ya no se puede cambiar. Sí. 6 de enero de 1908. Bien. Ahora sí. Entonces, continuamos con la siguiente cita. Y dice así. Esto tiene que ver lo que puntualmente pasó en el sur de Estados Unidos. Esta experiencia que vamos a narrar ahora. Dice así. En los días de la hermana White había ministros negros de color o gente, esclavos e hijos de esclavos que aceptaban el evangelio. ¿Sí?
quienes, aunque eran ordenados, no recibían apoyo económico de la asociación. La hermana White siguió este principio inspirado al apoyar de su diezmo y el diezmo de otras mujeres a estos ministros de color. Los obreros blancos para gente blanca en el sur son pagados de los diezmos, pero por varios años la Sociedad Misionera del Sur ha apoyado de 2 a 5 ministros ordenados entre la gente de color. Pero las asociaciones no han permitido que el diezmo vaya a su apoyo. Algunas personas han colocado sus diezmos en manos de mi madre, esto lo escribe el pastor Edson, y ella los ha enviado a nuestra sociedad prestamente para ayudar a la nómina de los ministros. Recientemente, 3 hermanas en Colorado enviaron sus diezmos para pagar a los ministros de color en el sur. Un gran altercado a raíz de esto fue suscitado por el presidente de la Asociación de Colorado. Realizamos una contabilidad separada de las pequeñas sumas de diezmos que nos llegan de esta manera y los aplicamos por completo para pagar a los ministros que están trabajando para la gente de color. En ese momento tenemos que entender una realidad que hoy no se entendería, pero los ministros de color, los morenitos, eran mucho más aceptados para los hermanos de color que tomaban el estudio bíblico que un pastor blanco. Recordemos que no hacía muchas décadas o muchos años se había producido la guerra civil en la década de 1860, y hablamos 40 años después, que estaba todavía el ambiente de la esclavitud y del racismo muy a flor de piel. Fíjense ustedes, estamos en el 2025, han pasado más de 120 años y todavía existe esos resabios del racismo en la sociedad norteamericana. Pero en esa época era mucho mayor. Entonces, el pastor Edson, la hermana White y otros líderes decían que la obra iba a avanzar mucho más si se ordenaban ministros de color, porque los morenos aceptaban más a gente de su raza para que le den estudio bíblico que pastores de color de blancos, ¿no? Entonces ella apoyaba, pero la asociación decía, no. A esos ministros de color no hay plata para ellos, no hay dinero. Ese fue, en otras palabras, el meollo de la cuestión. ¿Sí? Esta es una carta de Edson White, carta escrita al pastor Daniels, Arthur Daniels, el 26 de marzo de 1905, ¿sí? Donde le cuenta eso. En otra parte, esto es el capítulo 11 del libro que tomé de referencia, hemos citado la instrucción de parte de Dios que Battle Creek, entonces donde estaba ubicada la conferencia general, hoy está en Washington, no debería ser el único recipiente de fondos de la iglesia. Esto está en testimonio para los ministros. Estas citas están en los testimonios para los ministros. Los administradores actuales de la iglesia que promueven el concepto de un conducto único no están en conformidad con el consejo divino. Dios nos ha advertido a través de su sierva que Él obra sus propios designios. La hermana Juana menciona en la página 300 de Testimonio para los Ministros, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. También se aplica a la parte de la administración de los recursos. Por un lado, sería impropio interpretar esta cita para significar que cualquier hombre puede lanzarse temerariamente con sus propios planes sin consultar a otro de experiencia y fidelidad. Pero por otro lado, no debemos permitir que la obra del Señor se obstaculice por normas y reglas hechas por hombres, aun por hombres de alta autoridad eclesiástica. Dios no permitirá que su obra sea obstaculizada por planes humanos. Frecuentemente algunos líderes frenan el progreso de la obra de Dios en sus esfuerzos por ejercer control sobre los ministerios de otros o por la expedición de regulaciones restrictivas innecesarias. A nosotros, por ejemplo, que no tiene que ver con los diezmos, pero sí tiene que ver con lo que son las restricciones, lo hemos contado, lo vamos a repetir ahora,
para aquellos que no lo pudieron escuchar. Hace unos meses atrás nosotros tuvimos la intención de ir a visitar a las cárceles. Hay una cárcel muy grande acá cerca, en un pueblo que se llama Mansilla de las Mulas, está a unos 10, 12 kilómetros. Una cárcel muy grande, cárcel de hombres y de mujeres. Y fuimos allí, fuimos los tres, a preguntar cuál era la metodología que se necesitaba, porque queríamos ir a repartir folletos, hacer visita misionera y visita evangélica a los presos. Nos dijeron, ustedes tienen que tener un permiso de una iglesia a la que pertenecen, no pueden venir de manera independiente, tienen que tener el apoyo por escrito de la iglesia a la que pertenecen. Nosotros somos adventistas. Ah, bueno, entonces tienen que hablar con el pastor de la iglesia adventista y le tienen que dar a ustedes un salvoconducto, por así decirlo. Entonces ustedes pueden venir. Ah, perfecto. Hablamos con la iglesia adventista y la iglesia adventista nos dice a nosotros, bueno, sí, la verdad que es posible, pero para que nosotros le demos a ustedes ese permiso por escrito para que vayan a la cárcel, tiene un filtro. Primero hay que hacer un curso que dura aproximadamente 3 meses. Ese curso se toma cuando hay una cantidad mínima de voluntarios que quieran hacerlo y un pastor específico, no el pastor de la iglesia local, sino un pastor es enviado a esa iglesia, a ese territorio, en este caso León, y daría el curso por unos 3 meses a estos hermanos interesados que deseen hacer la obra misionera en las cárceles. Ustedes tienen que hablar con el pastor de la iglesia de ustedes, tienen que comentarle, bueno, y después él nos llamará a nosotros. Nosotros llamamos al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia vino hasta acá, vino acá hasta nosotros, y muy amable, y les comentamos exactamente todo esto. Dijeron, sí, vamos a hacer una cosa. Primero, ustedes tienen que tener el registro de su membresía en nuestra iglesia de León. Nosotros le pasamos el registro. El hermano José Antonio tiene su acta de bautismo en la iglesia de Valencia. Y nosotros tenemos nuestra acta no de bautismo, sino nuestro cambio, nuestra membresía está en la iglesia de Berlín, ¿sí? En la iglesia de Charlottenburg, que es donde está el grupo hispano. Pero no lo hicimos en el grupo hispano, en nuestra membresía, sino en esa iglesia que es grande. Hay varios grupos, grupo de habla inglesa, grupo de habla alemana, polaca, después están los brasileros, portugueses y los españoles, 5 grupos. Y nosotros, como nos sentíamos muy cómodos con los hermanos de habla inglesa, los morenitos, en Berlín, nosotros hablamos con el pastor y tenemos nuestra membresía, mi esposa y este servidor, en la iglesia de Charlottenburg, grupo inglés. Entonces le pasamos al pastor el nombre, le dimos la autorización para que él hiciera la petición del traslado de nuestra membresía y nos dijeron, bueno, cuando tengamos todos los datos, nos volvemos a comunicar. Entonces le digo, perfecto, ahora, ¿qué más? Bueno, ahora tenemos que buscar un número de personas mínimo, creo que habrán sido 5 o 7 personas que pedían mínimo, nosotros éramos 3, no completábamos, pero ustedes tienen que saber primero que el curso que se va a dar es de la iglesia adventista para los adventistas. Entonces, ustedes cuando tengan ese certificado, si llegaran a tenerlo, para ir a las cárceles, ustedes no pueden ir solos, primero. Tienen que ir acompañados con un pastor. Segundo, ustedes en la cárcel no pueden hablar de la segunda venida de Cristo. Ni nada que se le parezca, porque la iglesia adventista no se le permite públicamente a la iglesia. Fíjense ustedes lo que nos dijeron. A la iglesia adventista no se le permite hablar públicamente de la segunda venida de Cristo. Entonces usted tiene que hablar del amor de Jesús, tiene que hablar del arrepentimiento, pero no de los eventos que vienen. No está permitido. Digo, qué bonito. Mirá. Entonces dijimos, ¿para qué queremos un certificado de esa naturaleza si nos van a poner una mordaza bien gorda en la boca a cada uno de nosotros 3? Y también que las visitas no iban a ser semanales, sino cuando la iglesia las programara. Exactamente. No podíamos ir nosotros por nuestra cuenta, por lo menos visitar o todos los miércoles o todos los jueves que hayan visitas para los días de visita. presidiarios, exactamente, o todos los domingos, no sé cada cuánto habrán visitas allí, no. Cuando la iglesia dé la autorización y se arme el grupo, entonces van en grupo.
y los temas que la iglesia diga que se puedan predicar, o sea, va a estar ya establecido todos los temas que vamos a tratar. O sea, no se le puede ir a hablar de toda la Biblia porque la venida de Jesús está en el Apocalipsis. No podemos hablar de los mensajes de los tres ángeles, técnicamente Que hablando. querían que les hablen del Antiguo Testamento en lugar del Exacto, Nuevo Testamento. exacto. En lugar de ayudar, piedra de tropiezo son. Exacto. El Entonces, evangelio romántico. exacto. bárbaro. Entonces, ¿para qué vamos a ir? Entonces, quedó, y después el trámite quedó en la nada, porque entonces fue ya del año pasado, porque nunca nos volvieron a llamar. Para esta época, más o menos, para octubre. Para octubre fue, hace un año. Hace un año. Exacto. Que dijeron que tenían que llamarnos, que no iban a llamar, pero nunca nos han llamado, nunca nos han contactado, hermano, va a comenzar el curso, ¿están interesados todavía? Nada, quedó en el olvido. Hermano, Ese una tipo- preguntita. Sí, hermana. Disculpe, ¿y quién fue que pone esas restricciones? ¿La iglesia o viene por iglesia. parte del Estado, del gobierno? No. La iglesia adventista La iglesia adventista. tiene pactos con el Estado. Acá se le llama, Concordate. acá se le llama, hay una palabra, ahora me voy a acordar, hermana, Sí. que nosotros, los adventistas, no tenemos que atacar a ninguna otra denominación en nuestro mensaje. Entonces, como la iglesia adventista tiene el mensaje de los tres ángeles que denuncia a Babilonia, y por ende a la iglesia romana, entonces nosotros, como oficialmente la iglesia adventista no está autorizada a predicar el mensaje de los tres ángeles. O sea, si tú vas a una iglesia en España, en cualquier iglesia de España, si tú quieres hablar del mensaje de los tres ángeles, te dicen, no, acá no, eso no. ¿Por qué? Porque oficialmente el pastor es responsable por todos los miembros y entonces te va a pasar, si tú lo haces, porque yo lo he visto, que un hermano predica, enseguida el pastor en voz alta dice, lo dijo él, yo no fui, la iglesia no apoya lo que él dice, se cubre por si hubiera alguien que esté filmando, que esté grabando y que vaya y los denuncie. ¿Sí? Wow. Esa es la ley del proselitismo. Ese es el término. Hay una ley que se sacó en la década, yo estuve en la iglesia del Clot en el año en el 2008, aproximadamente 2008-2009. Y en ese momento esa ley salió. Me acuerdo que un pastor lo comentó en la iglesia del Clot en Barcelona y nos dijo, hermanos, hay una ley que salió hace poco, le tengo que comunicar a todos ustedes. Se firmó una ley del proselitismo que en síntesis dice, ninguna iglesia puede quitarle ovejas a otra iglesia. O sea, los católicos siguen siendo católicos, los evangélicos siguen siendo evangélicos, los pentecostales siguen siendo pentecostales, los adventistas, etcétera. Así, cada uno en su templo. Nadie se roba a los fieles. Esa es una ley en toda España. Entonces, la iglesia adventista, para continuar siendo iglesia adventista, tenía que firmar esa ley. Y la firmó. Por eso la iglesia adventista está amordazada con el mensaje de los tres ángeles a nivel oficial en España. Parece que el hermano Francisco iba a ¿Sí? comentar. De ahí es que a nosotros, por eso son los movimientos independientes o de sostén propio nosotros y otros hermanos, hermanas, los que están avanzando la obra del mensaje de la predicación, porque no podemos hablar mal de otra iglesia. Ese es básicamente el corazón de esa ley de protección, ¿no? Es decir, no podemos hablar mal de la iglesia católica, está prohibido. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, imagínense. Ese tipo de cosas es con la que nos vamos a encontrar tarde o temprano, todos. Ahí es donde entra los valientes solamente van a avanzar. Pero uno será valiente realmente si ha tenido una experiencia previa de combate espiritual. Tú no puedes mandar a alguien al frente de una guerra y esperar que tenga buenos resultados si no tiene una experiencia previa, porque va a caer en el momento, va a caer en combate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Bueno, espiritualmente exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos esta experiencia ahora del evangelismo, no esperemos tenerlo en el futuro. Porque si ahora en tiempo de paz tú no puedes coger 50 la Biblia o 50 folletos o 20 Camino a Cristo o 10 Conflictos de los Siglos, si tú hoy no lo haces,
¿Cómo esperas tú hacerlo en el momento De la prohibición. de mayor dificultad? Sí, de la prohibición. No lo harás. O sea, como decimos, no te engañes. Claro. No nos engañemos. Sí, Es porque- ahora la prueba. Sí, porque ¿sí? hasta este momento todavía no hay prohibición, pero cuando haya prohibición la gente va a decir, ay no, yo no voy a repartir esto porque me van a encarcelar, me van a multar. O me pueden poner, o me pueden quitar el dinero que tengo en el banco, por lo que sea. Entonces, hermano y hermanas, este evangelio es para valientes. No es para personas que estén pensando en sí mismos antes que en Dios. Nosotros avanzamos por fe. Bueno, esto es un poco lo que nos ha pasado a nosotros con respecto al tema de las restricciones dentro de la iglesia, ¿no? Dice, debe destacarse que la organización de la iglesia, tal como la conocemos hoy en día, será completamente transformada al predicarse el mensaje del fuerte pregón. Por eso sostenemos, y la hermana Juan dice que la iglesia adventista al final del tiempo como organización va a desaparecer, como otras iglesias, por supuesto, ¿no? Y solamente quedará un remanente en pie. Hay citas sobre la hermana Juárez que menciona, mensajes selectos, testimonio 9, testimonio para los ministros, ¿sí? El conflicto de los siglos, y las leo. Dice así, la fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre, la maquinaria humana, los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas, y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Durante este tiempo de máxima dificultad, cuando se emitan leyes globales por los cuerpos legislativos, Dios guiará a su iglesia para completar la comisión evangélica. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Llamará a hombres que dejarán el arado y a otras ocupaciones para dar la última nota de advertencias a las almas que perecen. Todas son citas de la sierva del Señor. Hombres designados por Dios presentarán mensajes impactantes. Así será también proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en el instituto de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Por más edicto que haya en cuanto al proselitismo, es una ley que está acá vigente en España, solamente los valientes de Dios, hombres y mujeres santos, denunciarán aún los pecados de Babilonia. Esta obra tiene que avanzar y avanzará hasta el fin. El Señor ha animado a aquellos que se han embarcado en su propia responsabilidad de trabajar para Él, a llenar sus corazones de amor por las almas que perecen. Jóvenes, vayan a los lugares que el Espíritu del Señor señale, trabajen con sus manos, de manera que puedan ser de sostén propio, y en la medida que tenga oportunidad, proclamen el mensaje de advertencia. Dios permita que las voces que han sido tan prestas para decir que todo el dinero invertido en la obra debe ir a través del conducto señalado en Battle Creek, o en Washington, o en la conferencia general, no deban escucharse. Las personas a quienes Dios ha concedido sus recursos son responsables únicamente ante Dios, ante Él. Es su privilegio brindar ayuda directa y asistencia a las misiones. En la publicación y manejo de libros, no considero deber de nuestra sucursal del sur estar bajo los dictados de nuestras casas publicadoras establecidas. Es lo que hacía el hijo de ella. Edson, en su barca, tenía una pequeña imprenta que le había heredado su padre.
¿sí? Cuando uno estudia la historia denominacional, él había heredado de su papá, de Jaime White, que era el que había impulsado la obra editora de publicaciones en la iglesia adventista, en la década de 1850. Pero él había aprendido de niño, cómo su papá trabajaba con la imprenta. Entonces él también quiso emular a su papá pero la conferencia general decía, no, no, usted no puede hacer eso. Y él decía, ¿cómo que no? Sí que lo puedo hacer. Y lo hacía. Y si se puede disponer de recursos para reducir los costos de publicación y circulación de libros, que así se haga. Nosotros tenemos deseos de distribuir material adventista aquí en España. Hemos comprado, tenemos acceso a una persona que es de Rumanía, que consigue material de Alemania en diferentes idiomas, por supuesto nosotros le pedimos en castellano, en español, y nos trajo la vez pasada buen material, bastante material, pero obviamente se va a terminar acabando, porque lo estamos distribuyendo, pero necesitamos recursos. Esa es la obra que nosotros tenemos de publicaciones. Y si el Señor nos pudiera dar la oportunidad de tener una pequeña imprenta, alabado sea el Señor. Porque esta es la obra, hermanos, del Señor. Esta es la obra del Señor para publicar las verdades presentes para este tiempo. Ojalá que el Señor pueda a cada lugar y cada siervo y sierva de Dios que teme su nombre, darle los recursos y enternecer a corazones que puedan ayudar para que la obra de Dios avance. Nosotros no sabemos lo bien y lo mucho que podemos hacer para avanzar la obra del Señor sin siquiera salir a la calle, pero apoyando a los hermanos que salen a la calle. Aquellos que hayan colportado, este servidor tuvo oportunidad de colportar, entre otros el pastor Gustavo, sé que también colportamos juntos en su momento, Carlos también, mi hermano, nosotros comportamos, y es una obra, hermano, maravillosa. Nosotros no sabemos, ahora, esta mañana hemos repartido este servidor, se llegó un hombre y que conocía a los adventistas y me dijo, este libro, El conflicto de los siglos, me dijo, ¿puedo llevarlo? Sí, me quiero el otro, porque había otro modelo, lléveselo, usted tiene, yo tengo amistades y me gustaría llevárselo. Se llevó 4 conflictos y agradecido y camino a Cristo. Le dije, y tome unos folletos también, compártelo usted. Así que él dijo, sí, yo lo voy a dar a mis amistades. Y quería Sí. dar ofrenda. Y quería dar ofrenda, sí. Hay muchos que quieren dar ofrenda. Cuando uno les regala el libro, ¿cuánto vale? Y yo, no, Sí. no, es gratis, gratuito, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Exacto. No, bueno, gracias, muy amable, lo leeré. Exacto. Esa es una obra muy linda. Y nosotros no sabemos que cuando llegue este señor, esta señora que le distribuimos, ¿a dónde terminará ese libro? Puede ser que termine en la casa de la hija, en la casa del yerno, de la nuera, de quien fuere. Ese libro entró a ese hogar. Mire, con decirle una experiencia personal, yo estoy trabajando estos días en lo que sería el ayuntamiento, y en la mesa donde nosotros nos reunimos, o mejor dicho, en una de las furgonetas donde salimos a trabajar, no sé cómo, porque yo no fui, pero ahí había un camino a Cristo nuestro. Digo, y ella, una compañera me pregunta, Gerardo, porque saben que yo soy adventista y que reparto, porque ya nos vio, Raquel, nos vio repartiendo 2 veces. 2 veces. Y ella caminando con su esposo, hola, ¿qué tal? Bueno, y me dice, ¿esto es tuyo? Le digo, la verdad que no sé. Sí, es mío, le digo, nosotros repartimos, pero yo no lo puse acá, no lo traje. Y está ahí. Y hace unas 3, 4 semanas, ese librito, ahora lo pusieron en la mesa, y está la mesa a la vista de todos. Y es el camino a Cristo. Y yo lo veo así y digo, vamos a ver cuánto dura ahí, en la mesa, ¿no? Pero es un libro que llegó, no sabemos, yo no sé cómo llegó. La verdad no sé. Alguien lo habrá traído, pero yo no lo traje. Estoy seguro que yo no lo traje. Pero a Raquel se le dio libros a Raquel la vez que estuvo allá en León. Habrá sido Raquel, pero ella me preguntó a mí si yo lo había traído. Entonces dije, no, yo no fui, la verdad, Raquel, tú sabes que yo reparto esto, por supuesto, pero yo no lo traje este libro acá. Entonces ella no me dijo, no, lo traje yo. No me comentó eso. Pero ese libro está.
Bueno, de la misma manera, muchos libros que nosotros, estos servidores, reparten, no sabemos dónde va a terminar, pero alguien lo terminará leyendo en la gracia del Señor. ¿Ves? La obra Amén. va a continuar, hermanos. Queramos o no, esta obra continúa hasta el fin del tiempo. Nosotros necesitamos ser siervos obedientes. Continúo, dice así. Ahora observe algunas de las instrucciones dadas por la sierva del Señor en la carta anterior, lo que es un resumen. Los obreros de Dios, primero, no deben esperar ayuda o apoyo de aquellos administradores que han asumido poderes principescos para salir a cumplir el llamado del Señor. Segundo, la hermana White condena a aquellos que buscan mantener todos los recursos de Dios bajo su propio control. Tercero, la forma regular de hacer la obra de Dios a veces ha obstaculizado dicha obra. Las líneas regulares no se encargaron de la obra requerida por Dios y Él ha ordenado una reforma. Cuarto, la obra actual del conducto regular, o sea, la conferencia general, con frecuencia había sido un fracaso y una trampa porque demasiada autoridad estaba en manos no santificadas. Quinto, Dios ha comisionado a hombres jóvenes a trabajar con sus manos e ir adelante en la obra de sostén propio. Sexto, el que todos los recursos de Dios pasen por un solo conducto es contrario a los planes manifestados por Dios. Séptimo, aquellos miembros de iglesia que devuelvan los recursos a Dios son individualmente responsables para invertir los recursos personalmente bajo la dirección del Señor. Esto es interesante porque hay muchos pastores, yo lo he escuchado porque me lo han dicho a mí, hermano, usted tiene que dar el diezmo. Usted no se haga problema después qué es lo que se hace con ese diezmo. Eso te darán cuenta la gente que hace mal uso del diezmo, pero usted tiene que darlo a la iglesia. Cuando sabemos que no hay una garantía de administración fidedigna con los diezmos, uno también es ante Dios responsable, porque tú sabes que ese dinero se va a usar para un fin que no va a ser un fin santificado, ¿no? Pero claro, y hay hermanos que dicen, no, yo hermano doy mi sobre con las manos cerradas y los ojos cerrados y el Señor se encargue. Suena bonito, pero no es la voluntad del Señor. Porque nosotros somos responsables ante Dios individualmente para invertir los recursos personalmente, no dejárselo a otros, bajo la dirección, no de la conferencia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y octavo, las publicaciones de sostén propio no necesitan estar bajo el control de la organización. Estos son puntos de vista que la hermana White dejó muy en claro. Dicen los testimonios especiales para ministros y obreros, como siervos contratados de Dios, no hemos de negociar nuestra mayordomía. Ante el universo celestial hemos de administrar la verdad de Dios que se nos ha encomendado. Nuestros propios corazones deberán ser santificados. Nuestras manos han de tener algo para impartir según lo demande la ocasión del ingreso que Dios nos ha confiado. Y la colección CRES dice así: las iglesias deben levantarse, los miembros deben despertarse de su sueño y empezar a averiguar cómo se está utilizando el dinero que nosotros colocamos en la tesorería. El Señor desea que se haga un escrutinio minucioso. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo conjunto con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos apartamos del escenario. Y queridos hermanos, podemos hablar mucho más de esto, pero el tiempo apremia. Tú eres ante Dios
como nosotros y cada uno de nosotros responsable de los recursos que el Señor nos ha confiado. Tú tienes una obligación con Dios, completamente personal e individual. El Señor te tomará a ti, a mí, a ella, a él y a cada uno de los presentes y de los que escucharán y a todos sus hijos, razón y cuenta de manera personal. La obra languidece, no hay recursos, ni hablar de puesto de avanzada. La hermana Juárez menciona que se debería pedir recursos a los hermanos adventistas para avanzar puestos de avanzadas en todos los lugares para la gloria de Dios. Y los pocos recursos que existen se mal usan, porque cada uno se va por su... Mi hermano, si yo les contara a ustedes de lo que nosotros o este servidor conoce en estos años que estoy con este tema, de las personas que he tratado directamente y del dinero que me han comentado que han gastado, hermano, yo les puedo decir que habrá sido más de 1.000.000 de euros. Más de 1.000.000 de euros, pero tranquilamente. Y ninguno de los hermanos que tengo en la cabeza en este momento y hermanas ha logrado salir de la ciudad de manera satisfactoria. Se ha ido mínimo más de 1.000.000 de euros de lo que este servidor conoce con nombre y apellido. Y no son muchas personas tampoco que no han logrado establecerse en el campo de una manera satisfactoria. Siguen con problemas, la gran mayoría ha regresado, otros han abandonado el proyecto, otros dicen, no, esto todavía no. O sea, todos esos recursos han sido desperdiciados. ¿Cuánto se podría haber hecho? Solo el Señor lo sabe. Y en la eternidad nosotros también podremos tener una idea vaga de lo que habría sido si el Señor hubiera ungido esas almas con su espíritu y haber sido liberales y haber sido obedientes. Por eso esta obra nosotros en León la continuamos en la gracia del Señor. El Señor no nos hace faltar que comer. Tenemos apenas justo nuestros gastos, pero hay mucho que hacer. Si tú quieres unirte a este proyecto, bienvenido eres. Y si tú no quieres unirte a este proyecto, que el Señor te bendiga. Pero esta obra continuará. Nosotros no podemos estropear esta obra. La demoraremos, pero seremos responsables ante el Señor. El Señor nos ha confiado no solamente dinero, nos ha confiado muchos talentos, muchas capacidades para poder ser útil. Nuestro tiempo, que es oro. No tenemos idea del tiempo perdido que muchísimas almas lamentarán en el día de la reflexión final cuando se encuentren fuera de la gracia. Hermano José Antonio. Aquí hemos comentado y dicho que no podemos hablar contra otras instituciones religiosas. No. Y de esta manera, yo esto lo comento porque la misión que tenemos es que el mensaje del tercer ángel se extienda por todo el mundo. Y sabemos que ese mensaje va directamente contra la Iglesia Católica por el sábado y el domingo. Lo cual quiere decir que a medida que avancemos, que nos vayan prohibiendo decir lo que la palabra de Dios nos impele. Dios quiere que la luz de su revelación, que es la Biblia, ilumine la tierra. Y para eso, los tiempos que estamos y los que van a venir, vamos a tener muchas dificultades en la misión que tenemos. Pero por eso yo quería comentarlo, para que sepamos que tenemos que prepararnos y estas reuniones son importantísimas. Amén. Para estar fuertes en la fe y saber lo que tenemos que hacer y decir en cada momento. Amén. Gracias, Amén. hermano. Que el Señor bendiga a su iglesia, mis queridos hermanos, y que bendiga su obra.
y que nos bendiga a cada uno de nosotros para ser más conscientes de la necesidad que la obra del Señor tiene y que nosotros podemos, tenemos, hermano, el privilegio de participar en esta obra para el Señor, para la obra del Señor. Es un privilegio, no es una obligación, no es un gasto, no, es un privilegio, porque solamente entenderemos este privilegio en la eternidad. En la eternidad sabremos que la hermana Juez menciona una de las visiones, a mí me consuela mucho, una de las visiones que ella tuvo cuando estaba caminando con el ángel entre los redimidos y uno lo abraza al otro. Gracias a ti he conocido el mensaje, gracias, gracias. Y este le decía, es que no lo conocía, no sé, bueno, sí, yo sé que tú, porque tú me diste una vez un folleto, un papel. Y ahí yo conocí, y él le dice, sí, pero escrito que no sabemos, es cierto, pero tú fuiste el que llegó a mi casa, tú fuiste el que llegó a mi vida, y gracias a ti yo puedo disfrutar de estas riquezas. No tenemos idea de lo valioso que podemos ser y de lo útil que podemos ser en las manos del Señor. No tenemos idea, mis queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice, hagamos tesoro en el cielo. Hagamos tesoro allá en las mansiones celestiales, donde allá no hay inflación, no hay ajuste tarifario, ajuste bancario, ni de intereses, ni de moratoria, no hay nada. Eso es aquí, y aquí se queda. Los tesoros en el cielo están resguardados por la promesa del Señor. Y Dios ama al dador alegre, a esa persona que con liberalidad y alegría aporta a la causa del Señor. Yo comencé a trabajar hace un mes un poquito, comencé el 1 de octubre y cobré mi primer salario después de 4 años. Pero contento porque queremos juntar un pequeño dinerito para comprar la última parte que nos queda de esta, lo que se llama acá la cuadra, nosotros llamamos el galpón, donde se pueden hacer por lo menos 5 o 6 dormitorios. Esa parte ya la pactamos con la vecina y nos dijo no hay ningún problema, pero falta el dinero. Y como el dinero en este tiempo no apareció, digo, voy a aprovechar este trabajo y lo vamos a juntar Dios mediante. Un contrato de 6 meses, no sé, si llegaré al 6 meses ya tenemos un mes hecho, voy por el segundo. Pero para la gracia y la gloria del Señor, vamos, ese dinero lo quiero invertir para esto. Para los que vendrán después, vendrán, no lo sé, pero hay que tener esa oportunidad. Hermanita Judith tiene la manita levantada. ¿Nos escucha, hermana Judith? Bien. Vemos la manita levantada de la hermana Judith. Si ella quiere participar, de mil amores. Está con el micrófono apagado. Sí, acá tenemos a la hermanita Judith con la manita levantada. Hermana Judith, ¿nos escuchas? Bien. Entonces, mis hermanos, nosotros en nuestro caso personal acá en el puesto de avanzada, todo el dinerito que nos llega, que ahora nos estamos ahorrando, es para poder avanzar la obra en este lugar. Y si alguien quisiera ayudar, alabado sea el Señor. No vaya a ser cosa que este lugar sea tu refugio en el futuro. Y que tú no puedas encontrar un lugar donde ir y que te quiera venir a España. Y acá te vamos a recibir. Amén. Porque esta es la obra del Señor. Y si tú quieres venir a trabajar y alistarte para formar filas para el ejército, para el último ejército del Señor, hermano, hermana, bienvenida, bienvenido, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Es un privilegio. Amén. Por eso los puestos avanzados están hechos para dar refugio a las personas que no tienen recursos. Así es. Tú pregúntale a un pastor o a un hermano que vendió su casa, porque conocemos de hermano y pastor que vendió su casa acá en Madrid, se fueron a hacer su casa en el campo, perfecto, la familia, no entra más nadie. A ellos ya están, yo ya me fui al campo, qué bonito, perfecto, con tu dinero, más de 150.000 euros cada uno, conocemos del caso, con nombre y apellido, y bastante más. Y
sin problema. Ahora, ¿con cuántos recursos se necesita para ver un puesto de avanzada? Mira, hermano, la mitad de eso. Tú tienes un puesto de avanzada levantado. Para mucha gente. Por eso la obra del Señor es para todos, no es para el que tenga dinero. Tú no tienes dinero, pero tú tienes talentos. Tú quieres servir al Señor igual. Y bueno, el puesto de avanzada es la respuesta de Dios a esas almas para que puedan prepararse también según los parámetros, ¿sí?, del Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Y pueda avanzar su obra. Amén, hermano. Sigamos creyendo en Él. Sigamos confiando en el Señor. Amén. La obra Él la comenzó, Él la sostiene y Él la terminará. Amén. Amén. Su Santo Espíritu pronto descenderá a esta tierra y volverá a hacer las obras magníficas que están relatadas en el libro de los Hechos, pero a una escala superlativa. Y la obra se completará hasta que el último mortal de esta generación escuche y tome una decisión. Amén. Pero el Señor preparará a los suyos. Y nuestro privilegio es ayudar al Señor a que se concrete ese plan deseado de la redención. Amén. Es un privilegio que tenemos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, tú que conoces cada uno de nuestros corazones y nuestras intenciones, tú que lees los pensamientos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestro egoísmo, nuestra falta de fe y perdona nuestros yerros y tantas equivocaciones. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Amén. Ten misericordia de tu iglesia que debería estar avanzando la obra y no interrumpiéndola. Amén. Perdona, Padre, a tu pueblo. Amén. Perdona, Señor, a este Israel espiritual que tanta luz tiene, pero que no quiere seguir tus pasos. Perdona, Padre. Levanta obreros para tu mies, para tu obra, Señor. Obreros, hombres y mujeres calificados por ti y tu espíritu, para que podamos avanzar, Señor, en tu nombre y con tu estandarte. Ayuda, Padre, a esta iglesia y que podamos avanzar para gloria y alabanza de tu nombre siempre. Te lo suplicamos, Padre. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Feliz semana para todos. Feliz semana para todos mis queridos hermanos. Y un abrazo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo. Y deseamos que Gracias, de tengan igual una manera. muy linda semana. Aquellas personas que deseen contactar con nosotros de manera privada, ningún problema, pueden hacerlo. Estos servidores siempre van a responder a todas las llamadas y que el Señor bendiga a su iglesia en la redondez de la tierra. Amén. Amén. Feliz semana Amén. para todos. Bendiciones, Amén, amén. bendiciones. Amén.